observado y analizado con detalle clínicamente las condiciones normales de los tejidos periodontales, el complejo mucogingival en estado de salud, vamos a entrar ahora en detalle a analizar muy detenidamente qué pasa con esos tejidos periodontales cuando se encuentran en estado de enfermedad. Entonces vamos a hablar de lo que son las recesiones gingivales. Entonces, para este capítulo vamos a establecer la definición de la recesión gingival, las diferentes clases que existen, los factores etiológicos y las posibles factores o consideraciones clínicas que se pueden presentar posterior a alguna recesión gingival. Entonces, iniciamos básicamente con la definición de la recesión gingival, que se define como la migración apical del margen gingival respecto a la unión amelocementaria. En este tipo de condiciones clínicas encontramos pérdida en el nivel de inserción y exposición de la superficie radicular. Básicamente la clasificación que utilizamos hasta la fecha actual es la del Dr. Miller, que se clasificó en 1985. Entonces esta clasificación se mantiene vigente al día de hoy para llegar a determinar un diagnóstico como deformidades mucogingivales y condiciones alrededor de los dientes afectados, en este caso precisamente con algún tipo de recesión gingival. Entonces empezamos definiendo la recesión clase 1. Entonces básicamente es una recesión marginal tisular donde no supera la línea mucogingival y los tejidos interdentales se encuentran intactos. ¿Cuáles? El hueso y la encía o el tejido blando. Para este tipo de situaciones clínicas de recesiones clase 1, el cubrimiento radicular completo oscila en un 100%, dependiendo pues la técnica quirúrgica establecida, que en otro capítulo se hablará de forma amplia sobre las diferentes técnicas para cubrir este tipo de efectos mucogingivales. Pero entonces la literatura reporta que en este tipo de casos hay un cubrimiento del 100% porque tenemos suficiente tejido interdental, suficiente vascularización, irrigación sanguínea para nutrir ese defecto, bien sea por medio de un injerto o por medio de algún colgado posicionado en forma de coronaria. Entonces esa es la recesión clase 1. Para la recesión de Miller clase 2 tenemos básicamente que es una recesión tisular marginal que llega hasta o más allá de la línea mucogingival con los tejidos interdentales intactos, o sea, no hay ningún tipo de pérdida a nivel de la papila, a nivel del hueso y a nivel pues básicamente de la encía. Para este tipo de casos clínicos, el cubrimiento radicular puede ser predictible hasta un 100%, básicamente porque tenemos los tejidos interdentales completamente estables. Para la recesión gingival Miller clase 3, tenemos básicamente que es una recesión tisular marginal que llega hasta o más allá de la línea mucogingival. En este tipo de casos hay una pérdida parcial de los tejidos interdentales, de hueso y de encía. Por tanto, la literatura reporta que en cuanto a las técnicas de cubrimiento radicular completo, oscila aproximadamente en un 75%. ¿Por qué? Porque no tenemos un suficiente aporte sanguíneo y vascular que nos nutra ese injerto o ese colgajo posicionado coronal. Entonces, como hay una pérdida parcial, no vamos a tener buena predictibilidad y estabilidad a largo plazo mediante una técnica quirúrgica. Aproximadamente, como les dije anteriormente, oscila en un 75% más o menos. Para la recesión gingival clase 4, básicamente es una recesión tisular marginal que se extiende más allá de la línea mucogingival y generalmente encontramos una pérdida severa a nivel de los tejidos interdentales, de encía y de hueso. Generalmente este tipo de casos clínicos están asociados con malposición de los dientes y casi siempre en algunos sitios la zona adyacente al sitio con la recesión tiene zona edéntica. Entonces, con mayor razón disminuye mucho más el aporte sanguíneo, el aporte vascular para la zona. Por tanto, en este tipo de casos no es muy recomendable o digamos no es muy viable hacer un cubrimiento radicular completo, por lo que no vamos a tener una predictibilidad ni estabilidad a largo plazo. Entonces, esas son las 4 tipos de recesiones gingivales según la clasificación de Miller. Vamos a tener en cuenta ahora cuál es la etiología o los factores causantes de estas recesiones gingivales. ¿Cuáles son, digamos, los principales factores etiológicos que originan este tipo de efectos mucogingivales? Básicamente son 5.
Uno de ellos es la recesión gingival originada por un fenotipo periodontal delgado. Otro básicamente es el impacto que tienen los márgenes de las restauraciones cervicales en la zona pues, vestibular. Otro es el impacto que tiene el cepillado sobre los tejidos periodontales. Otro es el impacto que tienen los tratamientos de ortodoncia sobre el periodonto. Y la número 5 serían como otras condiciones que podrían afectar la recesión gingival. Entonces empezamos en orden consecuente e iniciamos entonces con un fenotipo periodontal delgado. La literatura reporta que es necesario tener una encía adherida óptima para un correcto mantenimiento de la higiene oral, para una correcta remoción de la placa bacteriana. De hecho, se sugiere que al menos haya 2 milímetros de tejido queratinizado que sirvan como barrera o que sean necesarios como una barrera de soporte y de protección para el periodonto. ¿Para qué? Pues obviamente para evitar posibles recesiones gingivales. Entonces tenemos un caso clínico que se puede presentar un paciente con un periodonto o un fenotipo delgado, adicionalmente una malposición dental. Entonces todo esto conlleva a generar una recesión gingival. Esa digamos que es la causa número 1. Para la causa número 2 tenemos el impacto del cepillado dental. Se dice en la actualidad que es uno de los factores principales por los cuales se puede presentar la recesión gingival. Adicionalmente, se presenta básicamente por desconocimiento por parte de los pacientes en utilizar cepillos con cerdas demasiado duras y utilizar una técnica de cepillado demasiado fuerte o brusca de cierta manera, lo cual haga daño a los tejidos periodontales. Y todo esto conlleva a tener una recesión gingival. Esta es la causa número 2. La causa número 3 básicamente es el impacto de las márgenes de las restauraciones cervicales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este punto o en esta situación clínica? Que tenemos un periodonto o un fenotipo bastante delgado, tenemos una restauración que se extiende subgingivalmente, entonces esto nos va a generar posiblemente una inflamación del tejido periodontal y esto conlleve a tener una recesión gingival porque es una manifestación del periodonto en que estos factores no son buenos o digamos no son lo suficientemente sanos para mantener un tejido periodontal lo más sano posible, básicamente. La causa número 4 corresponde al impacto del tratamiento de ortodoncia sobre los tejidos periodontales. Entonces, ¿qué se dice en este tema? Básicamente lo que se dice es que se pueden presentar recesiones gingivales durante o después del tratamiento de ortodoncia, pero esto depende básicamente del movimiento de los dientes, de la dirección del mismo movimiento a través del arco. ¿Qué dice la literatura? Que cuando se presentan este tipo de recesiones gingivales durante o después del tratamiento de ortodoncia es en aquellos pacientes donde hay menos de 2 milímetros de tejido queratinizado. Entonces hay que tener en cuenta o digamos tener una visión un poco más amplia, porque si tenemos un paciente que es candidato para tratamiento de ortodoncia, pero observamos clínicamente que su fenotipo es delgado, que tenemos mínimo tejido queratinizado o menos de 2 milímetros, lo que es ideal es intervenir al paciente quirúrgicamente mediante una técnica de cubrimiento radicular completo antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia, para evitar que durante el mismo tratamiento de ortodoncia, durante el movimiento de los dientes, de pronto se pueda generar recesiones gingivales. Y finalmente tenemos la causa número 5, que son otras condiciones. En este aspecto tenemos ciertos factores clínicos que nos conllevan a tener una recesión gingival. ¿Cuáles factores? Posiblemente una inflamación gingival a causa de la enfermedad periodontal, y esto, como ya sabemos, pues obviamente altera la remoción adecuada de la placa bacteriana, no hay un correcto mantenimiento de la higiene oral. Adicionalmente, si a esto se le agrega, por así decirlo, una malposición de un frenillo o un frenillo aberrante, lo que va a ocasionar es demasiada tensión, demasiada tracción hacia el tejido periodontal y lógicamente va a generar mayor acúmulo de placa bacteriana y lógicamente una recesión gingival. Estas fueron las principales causas etiológicas por las cuales se puede desencadenar la recesión gingival. Ahora lo que vamos a ver son las consideraciones clínicas que se tienen que tener en cuenta cuando el paciente ya presenta la recesión gingival.
básicamente son tres. 1, el compromiso estético, 2, la hipersensibilidad dentinal y 3, otras condiciones que afectan el diente. Entonces empezamos en el mismo orden. En cuanto al compromiso estético, tenemos que tener en cuenta que es básicamente cuando la recesión gingival se presenta en el sector anterior, bien sea del maxilar superior o inferior. Bien sabemos cómo fue la anatomía periodontal, el complejo mucogingival en condiciones de salud. Pero entonces cuando tenemos la recesión gingival tenemos en cuenta que hay unos cambios a nivel tisular, cambios en cuanto al contorno, al margen, a la textura y posiblemente al color de la encía. Si todos estos cambios tisulares se presentan en el sector anterior, o sea en la zona estética, de cierta manera influyen negativamente en el aspecto psicológico para el paciente. Entonces va a haber una predisposición desde su parte mental o consciente a no querer interactuar demasiado pues con el medio. Entonces por eso digamos que se coloca como un factor a considerar número 1. Entonces el factor a considerar número 2 sería la hipersensibilidad dentinal. Generalmente los pacientes reportan que hay cierto tipo de sintomatología o dolor cuando se presentan las recesiones gingivales. Entonces a raíz de esto se presenta porque hay una exposición de la superficie radicular y exposición de la dentina. Por tanto, esto conlleva a los pacientes a no querer consumir alimentos calientes, alimentos fríos, alimentos ácidos, entre otros. Entonces, todo esto que generalmente se presenta con mayor frecuencia, según los reportes de la literatura, en los pacientes o en los adultos jóvenes. Entonces, que es un factor bastante considerable que tenemos que tener en cuenta. Y la tercera condición clínica es condiciones del diente. Aquí tenemos que tener, un enfoque un poco más amplio y no solamente mirar la recesión gingival, sino otras condiciones que nos rodean el diente. ¿Cuáles? Los dientes que están en trauma oclusal, generalmente las lesiones cervicales no cariosas y aquellas caries radiculares. Entonces son muchas condiciones clínicas además de presentar la recesión gingival. ¿Qué se recomienda? Tratar todas las causales posibles, además de tratar quirúrgicamente la recesión gingival para que el cubrimiento radicular completo tenga éxito y predictibilidad a largo plazo. Generalmente este tipo de recesiones o este tipo de condiciones clínicas que rodean el diente se ha reportado que oscila entre un 11.4 y un 62.2% a nivel de la población mundial. Entonces son valores considerablemente altos que tenemos que tener en cuenta y sacar de ese trauma, de esas caries, de esas lesiones cervicales no cariosas al paciente antes de tratar los defectos mucogingivales.